En el resplandor engañoso de Hollywood, las leyendas parecen inmortales, hasta que el implacable paso de los años, los vicios desmedidos o la desgracia destapan la cruda realidad. Prepárense para una cuenta regresiva desgarradora con las metamorfosis más brutales del espectáculo. Veremos ídolos que cayeron desde el Olimpo del cine y los escenarios musicales para convertirse en espectros irreconocibles, víctimas de bisturíes despiadados, adicciones tóxicas, enfermedades y escándalos públicos. Nadie logra esconderse del juicio voraz de la fama. Empecemos con Corey Feldman. Si viviste los años 80, sabrás que era imposible no ver a Corey Feldman en todas partes. Siendo apenas un niño, se coronó como la figura infantil más adorada y omnipresente de la industria. Su carisma desbordante y esa energía única lo catapultaron a clásicos de culto como Los Goonies, Cuenta conmigo y Jóvenes ocultos. Feldman trascendió la actuación. Era el vivo reflejo de la juventud de toda una generación. Pero la gloria prematura cobra un peaje sangriento. Al apagarse los reflectores, Corey se vio atrapado en un laberinto de tentaciones oscuras y demonios del pasado. Durante décadas, libró una guerra contra sustancias y traumas personales que fueron corroyendo tanto su físico como su estabilidad mental. Lo más doloroso fue que este deterioro ocurrió a la vista de todos. Su transformación física fue un shock absoluto. Aquel chico de mejillas llenas de vida desapareció, dejando lugar a un adulto demacrado, con facciones afiladas y un rostro que gritaba años de tormento. El brillo inocente se había esfumado, suplantado por las cicatrices invisibles de una batalla psicológica que parecía no tener fin. Sin embargo, Feldman decidió no esconder su agonía. En múltiples entrevistas expuso su pelea contra problemas de tiroides y otras dolencias, pero fue más allá al destapar la olla podrida de los abusos que sufrió durante su niñez en la maquinaria de Hollywood. Su valentía lo transformó de una simple ex-estrella en un sobreviviente feroz, una voz incómoda que se atrevió a señalar los secretos que la industria intentaba enterrar. A día de hoy, Corey Feldman permanece como un ícono, pero ya no de la eterna juventud, sino de la resiliencia pura frente al abismo. Su apariencia actual, tan lejana a la del niño que conquistó al mundo, es un recordatorio brutal de que las heridas de la fama temprana no se borran, sino que se llevan tatuadas en el alma para siempre. Pasemos ahora a Gary Busey. Existió una época dorada donde Gary Busey parecía estar conectado a un cable de alta tensión. Tenía una sonrisa de tiburón, una mirada eléctrica y una presencia capaz de incendiar la pantalla apenas aparecía. Su momento cumbre llegó con la película The Buddy Holly Story, donde la crítica se rindió a sus pies, declarando que había nacido una bestia interpretativa. Tenía el mundo y las alfombras rojas a su disposición, hasta que el destino frenó en seco y con violencia. Fue en diciembre de 1988. Un accidente de moto, sin casco, partió su vida y su historia en 2 pedazos. El daño cerebral severo no solo alteró su salud mental, sino que reescribió su fisonomía. Esa cara elástica, perfecta para la comedia y el drama, se volvió rígida, angulosa, con unos ojos hundidos que narraban el precio de haber burlado a la muerte. Los estudios dejaron de contratar al huracán carismático que conocían.
Los roles, al igual que sus gestos, se volvieron extraños y limitados, pero curiosamente, Busy se negó a desaparecer. Contra todo pronóstico lógico, continuó en el ruedo, acumulando más de 150 créditos entre la gran y la pequeña pantalla, dejando actuaciones memorables que probaban que el accidente no pudo robarle el talento innato. Entre polémicas y batallas personales, siempre amplificadas por el microscopio del espectáculo, se mantuvo firme, obstinado, ruidoso y totalmente impredecible. Ese es el verdadero plot twist de su vida. No el descenso a la locura, sino su capacidad de aguante. Gary Busey mutó de promesa dorada a sobreviviente del caos, de ídolo de gala a un rostro marcado por la tragedia, convirtiéndose finalmente en una leyenda de carne y hueso. Su metamorfosis no es solo estética, es una cicatriz que habla, una advertencia viviente y un triunfo bizarro en una ciudad que idolatra la perfección y desecha lo dañado. Busey sigue ahí, recordándonos a gritos que algunos mitos no se pulen con diamantes, se forjan a martillazos. ¿Quién podría olvidarlo? Número 3. Jane Fonda. En la década de los 60, Jane Fonda deslumbró al planeta como un torbellino de sensualidad y protesta. Con su aparición legendaria en Barbarella, se consolidó como el símbolo sexual definitivo. Una mujer que proyectaba inmortalidad, seguridad y una perfección casi irreal. Pero Fonda era mucho más que una cara bonita. Su calibre actoral la llevó a alzar 2 premios Oscar, construyendo un legado que la mayoría de actores solo sueñan. No obstante, ni siquiera una leyenda de su talla puede detener las manecillas del reloj. Con el paso de las décadas, Jane optó por múltiples intervenciones quirúrgicas para intentar preservar esa imagen de eterna juventud. Liftings faciales, rellenos, tratamientos invasivos, una guerra silenciosa y costosa contra la vejez. Y aunque por momentos pareció engañar al tiempo, la factura terminó llegando con intereses, en forma de complicaciones y una apariencia que ya no tenía la frescura natural de sus años mozos. A sus 86 años, Jane enfrenta batallas mucho más serias, como la osteoporosis y varios episodios de cáncer que han puesto al límite su fortaleza física. Lo verdaderamente impactante es esto. Mientras otros rinden, ella sigue luchando por mantenerse vigente, aunque el espejo refleje una realidad muy distinta a la fantasía. Se derrumban bajo la presión. Fonda decidió ponerse en pie de guerra una vez más. Puede que sus rasgos ya no sean los de aquella sensual Barbarella, pero su voz, su garra y su inquebrantable compromiso con las causas sociales resuenan hoy con más fuerza que nunca. Jane Fonda ha trascendido la etiqueta de actriz para convertirse en un icono del activismo, una figura política ineludible y una fuente de inspiración intergeneracional. Su relato vital no se limita a la batalla de una estrella contra el paso del tiempo y las arrugas, sino que narra la epopeya de una mujer que descubrió que la belleza auténtica reside en la capacidad de resistencia y en unas ganas voraces de vivir. Ha pasado de ser un simple símbolo sexual galáctico a erigirse como un referente moral indiscutible. Jane Fonda es la prueba viviente de que Hollywood puede fabricar caras bonitas, pero jamás podrá domar un espíritu libre e indomable. Pasemos ahora a Val Kilmer. Hubo una época dorada en la que ignorar a Val Kilmer era sencillamente imposible. Era un gigante magnético,
poseedor de una voz que dominaba cualquier estancia y una mirada que exigía respeto inmediato. Dejó una huella imborrable interpretando al gélido y soberbio Iceman en Top Gun y posteriormente encarnando a un Jim Morrison tan visceral que parecía haber resucitado de entre los muertos solo para el papel. La meca del cine lo encumbró como un auténtico camaleón, un intérprete versátil capaz de todo. Pero lamentablemente, la cima es un lugar donde nadie reside eternamente. Corría el año 2015 cuando recibió un mazazo terrible, un diagnóstico de cáncer de garganta. Lo que comenzó como una molestia menor en la garganta se transformó rápidamente en una lucha encarnizada por la supervivencia. Las intervenciones quirúrgicas fueron salvajes. La radioterapia consumió sus fuerzas y la operación más despiadada le arrebató su tesoro más preciado, su voz. Aquel tono profundo, potente y autoritario que había definido a personajes legendarios se vio reducido a un susurro rasgado, apenas un hilo de voz que sonaba como el eco fantasmal del hombre que fue. El deterioro físico resultó igual de sobrecogedor para el público. El galán robusto y carismático que todos retenían en su memoria dio paso a una figura de cristal, frágil, llena de cicatrices expuestas y envuelta en un aura de vulnerabilidad que nadie vio venir. Sus seguidores apenas daban crédito a lo que veían sus ojos. Realmente ese era él, mismo Val Kilmer, que en su día plantó cara a Tom Cruise en la pantalla grande. Finalmente, el 1 de abril de 2025, la batalla llegó a su fin. Val Kilmer falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 65 años, víctima de graves complicaciones derivadas de una neumonía, arrastrado por años de severo daño respiratorio. La noticia golpeó los cimientos de Hollywood con la fuerza de un seísmo. Directores de renombre, compañeros de profesión y legiones de admiradores recordaron su intensidad interpretativa, su coraje y la cruel ironía de un hombre cuya carrera se cimentó en su voz prodigiosa y que acabó sus días recordado precisamente por perderla. La crónica de Val Kilmer no es solo la biografía de un actor, es la historia de un mito resquebrajado por la fragilidad de la condición humana. En una industria que adora la eterna juventud, su final nos escupe una verdad sumamente incómoda. Incluso las leyendas más grandes tienen fecha de caducidad. Melanie Griffith. Si rebobinamos a la década de los 80, Melanie Griffith encarnaba el ideal de la mujer moderna en el cine, especialmente con su papel estelar en Armas de Mujer, donde daba vida a Tess McGill, una secretaria con agallas que conquista Wall Street, a base de ingenio y pura determinación. Aquel taquillazo no solo reventó las recaudaciones, sino que enamoró a un público que vio en ella un símbolo del empoderamiento femenino incipiente. Su sonrisa radiante y esa frescura casi infantil la catapultaron como una de las actrices más adoradas de su generación, pero tras esa fachada de éxito y felicidad se gestaban tormentas muy oscuras. Griffith batalló durante años contra demonios personales, adicciones y un estilo de vida nocivo que empezó a pasar factura en su físico y en su salud. Y, como sucede con tantas estrellas atrapadas bajo la lupa implacable de la crítica, buscó en el quirófano una solución mágica que pronto se tornaría en su peor pesadilla. Se sometió a un sinfín de retoques,
estiramientos faciales, inyecciones y tratamientos agresivos que, lejos de devolverle la juventud, le confirieron un aspecto acartonado y artificial. Aquella belleza cercana y natural fue suplantada por un rostro tenso, donde cada pliegue parecía gritar la desesperación de su lucha contra el calendario. En las alfombras rojas, la prensa rosa no tuvo piedad. Melanie ya no era la chica de armas de mujer, sino el triste ejemplo de cómo el bisturí puede arrebatarte mucho más de lo que promete darte. En la Gala de los Globos de Oro de 2020, su aparición dejó al auditorio sin... Y no precisamente por la admiración de antaño, sino por el impacto visual de su metamorfosis radical. Lo que en su día fue un icono de fuerza y encanto, mutó en una fábula con moraleja sobre la tiranía de la presión. Estética en la meca del cine. A día de hoy, Melanie Griffith vive más apartada de los grandes focos mediáticos. Su imagen actual nos muestra a una mujer fatigada, portando las cicatrices visibles de su guerra contra el tiempo y las consecuencias de sus propias elecciones. No obstante, su relato sigue teniendo fuerza. Es un recordatorio brutal de que en Hollywood, la belleza puede ser la llave que abre todas las puertas, pero también puede transformarse en la cárcel más despiadada. Edward Furlong corría el año 1991, cuando Hollywood creyó haber hallado a su nuevo mesías adolescente. Edward Furlong, con tan solo 14 años, se metió en la piel de John Connor en Terminator 2, El juicio final, interpretando al joven rebelde destinado a salvar a la humanidad del apocalipsis nuclear. Su carisma innato, esa sonrisa desafiante y una mezcla de inocencia y dureza callejera lo convirtieron en un ídolo de masas instantáneo. La industria tenía planes gigantescos para él. Las fans coreaban su nombre en cada esquina. Parecía un tren imparable hacia el éxito, pero lo que prometía ser una trayectoria gloriosa descarriló mucho antes de tiempo. Entre los 22, su nombre resonaba con fuerza en todas partes, dando la impresión de ser una fuerza de la naturaleza totalmente imparable. Sin embargo, aquel destino dorado que auguraba una trayectoria de leyenda se vio truncado de manera abrupta y trágica mucho antes de lo esperado. Fue justamente en esa etapa crítica, entre los 22 a la temprana edad de 26 años, el joven Edward se precipitó en una espiral autodestructiva, rodeándose de amistades tóxicas y tomando decisiones fatales. La prensa sensacionalista y los programas del corazón se cebaron con su desgracia, aireando a los cuatro vientos sus detenciones y rumores turbios. El chaval destinado a liderar la gran resistencia contra las máquinas acabó librando una guerra, pero contra sus propios fantasmas internos. Y claro, esa batalla dejó secuelas evidentes. Su aspecto físico pegó un cambio radical. Aquella cara de ángel que había conquistado a toda una generación se tornó en un rostro hinchado, agotado y castigado por los desenfrenos nocturnos. Los papeles en el cine se esfumaron y con ellos se desvaneció la imagen de la eterna promesa de Hollywood. Sin embargo, la historia de Edward no se queda solo en el drama. En febrero de 2021, dejó a todo el mundo boquiabierto confesando que llevaba 3 años totalmente limpio. Su voz, que antes sonaba rota por culpa de esa vida al límite, ahora transmitía una firmeza y una esperanza renovadas. Hablaba de haber encontrado la paz mental y de
la posibilidad real de volver a ponerse delante de las cámaras. A día de hoy, Edward Furlong camina en la cuerda floja entre la redención y la alargada sombra de su ayer. Para mucha gente es la prueba viviente de que, por muy bajo que caigas, siempre puedes remontar el vuelo. Para otros, es el vivo retrato de la crueldad con la que la industria del cine trata a los más vulnerables. Pero hay una verdad innegable. Cuando le miramos a la cara, ya no vemos solo a John Connor. Vemos la lucha encarnizada de un ser humano peleando por recuperarse a sí mismo. Courtney Love. Si hablamos de los años 90, Courtney Love era un auténtico cartucho de dinamita. La líder de Hole irrumpió en el panorama musical con un estilo rabioso y visceral, luciendo una belleza desaliñada y magnética que definía a la perfección el espíritu del grunge, con sus vestidos rotos y el carmín corrido. Y esa mirada que desafiaba a cualquiera se transformó en un ícono cultural y en la inseparable compañera de viaje del atormentado Kurt Cobain. Courtney no es que no siguiera las normas, es que las hacía pedazos, pero vivir bajo el escrutinio constante de los focos fue algo despiadado. Después del trágico final de Cobain, su figura generó todavía más polémica: sustancias, líos en los juzgados, broncas, a plena luz del día, y una lista interminable de excesos arrastraron su reputación por el fango de los tabloides durante décadas, y a la vez vimos la metamorfosis de su rostro. Empezó a narrar otra historia, la de una estrella intentando controlar desesperadamente cómo la percibía el mundo. El bisturí y los retoques estéticos dejaron marcas imborrables. Aquella belleza salvaje y natural dio paso a una expresión mucho más artificial, con unas facciones tan alteradas que en ocasiones la hacían parecer otra persona. Para cierto sector de la crítica, Courtney se convirtió en un aviso para navegantes sobre los peligros de la fama desmedida y el abuso de la cirugía. Sin embargo, para sus seguidores más fieles, sigue siendo una superviviente nata, una mujer que se negó a cerrar la boca, aunque el coste personal fuera altísimo. Y ahí radica la paradoja de Courtney Love. Puede que su imagen haya cambiado bestialmente, pero su influencia sigue intacta. Sus letras afiladas, esa voz desgarradora y su espíritu rebelde continúan inspirando a las nuevas hornadas de artistas. Más que la viuda del grunge, es un testimonio viviente de lo que implica plantarle cara a la fama, al dolor y al paso implacable de los años, y seguir manteniéndose en pie. Brigitte Bardot. En las décadas de los 50 y 60, Francia presumía de un nombre que dejaba al mundo paralizado: Brigitte Bardot, con su melena rubia, una figura de escándalo, y esa mezcla explosiva de inocencia y picardía, la bautizaron como la Marilyn Monroe europea. Cintas como «Y Dios creó a la mujer» la catapultaron a la fama mundial, convirtiéndola en un símbolo absoluto de libertad y deseo. Las siglas BB eran leyenda viva. Pero el tiempo es un juez severo que no hace excepciones ni con las diosas. Aquella agilidad felina y la frescura de la juventud dieron paso a los tormentos de la artritis, una enfermedad cruel que la fue consumiendo poco a poco. Sus movimientos, antaño pura seducción, se volvieron rígidos y pesados. Su belleza, aplaudida en cada rincón del planeta, empezó a marchitarse bajo la losa de la enfermedad y los excesos de una vida nocturna intensa.
en 1973, dando un giro de guión que impactó tanto como sus películas. Brigitte Bardot dijo: «Hasta aquí hemos llegado». Dio un portazo a Hollywood y a los focos, cambiando los rodajes por una causa que nadie vio venir: la defensa a ultranza de los animales. Mientras el público esperaba verla en nuevos estrenos, ella se atrincheró en Saint-Tropez, dedicando su existencia a su fundación y a luchar por los derechos de los seres más indefensos. Hoy, a sus 89 años, Bardot vive prácticamente recluida en el sur de Francia. Es muy raro verla en actos públicos. Sus últimas fotografías ofrecen un contraste brutal. La mujer que un día fue la encarnación del deseo global, ahora se muestra frágil, con la mirada de quien siente que ya no pertenece a este mundo que tanto la idolatró. Brigitte Bardot es el reflejo de una transformación radical, de musa eterna a activista ermitaña, de icono del glamour a una anciana marcada por el peso de los años. Una verdad dolorosa, pero inevitable. Y es que hasta los mitos más brillantes terminan envejeciendo. Faye Dunaway. Allá por los años 60 y 70, Faye Dunaway era una intocable. Con Bonnie y Clyde se coronó como la ladrona más fascinante que jamás haya pisado la gran pantalla. Y en Chinatown brilló como una de las actrices más enigmáticas y complejas de su época. Su talento descomunal fue recompensado con un premio Oscar, y su rostro quedó grabado a fuego como uno de los más bellos y poderosos de la meca del cine. Durante décadas, el nombre de Faye fue sinónimo de prestigio y clase. Una verdadera dama de hierro que supo reinar en Hollywood cuando la industria era una jungla mucho más salvaje. Misterio y perfección técnica, pero aquel mito tenía pies de barro. Su temperamento volcánico en los rodajes le granjeó una reputación terrible, famosa por las razones equivocadas. Con el correr de los calendarios, el espejo pasó de ser su aliado a convertirse en su verdugo implacable. Aterrorizada por la vejez, Faye se encomendó al bisturí, y lo que prometía ser un pacto faustiano con la juventud eterna terminó resultando un revés. Cruel e inesperado. Su rostro mutó de forma drástica, la piel excesivamente tensa, las facciones distorsionadas y esa belleza genuina sepultada bajo capas de retoques artificiales. El mismo público que antaño la ovacionaba por su distinción y clase apenas lograba identificarla ahora. En un mundillo donde la fachada lo es todo, aquella metamorfosis, muda, resonó con la fuerza de cualquier escándalo de portada. Hoy, habiendo cumplido ya los 83 años, Faye Dunaway subsiste alejada de los grandes focos mediáticos. Su salud ha ido en declive y se deja ver con cuentagotas, por no decir nunca. Aquella mujer, que fue el estandarte absoluto del glamour, es ahora un recordatorio descarnado de que ni las estrellas más rutilantes pueden esquivar el avance inexorable de las agujas del reloj. El relato de Faye trasciende a la actriz. Extraordinaria. Es la tragedia de una mujer prisionera entre la gloria pasada y la vanidad. Una advertencia de carne y hueso sobre lo efímera que resulta la eternidad en la colina de Hollywood. Bridget Fonda. Durante la década de los 90, el apellido Fonda era sinónimo de pedigrí y talento, y Bridget lo encarnaba a la perfección con papeles imborrables en cintas como Mujer blanca soltera, Busca la asesina o Jackie Brown, metiéndose en el bolsillo tanto a la crítica feroz como al gran público.
poseía una belleza clásica, un porte aristocrático y una intensidad interpretativa que la situaban como una de las grandes promesas de su quinta. La meca del cine estaba lista para coronarla como su nueva reina, y de pronto, el silencio absoluto. Al arrancar los 2000, Bridget dejó al mundo boquiabierto al cortar por lo sano con la actuación. ¿El motivo? Una incógnita total. ¿Las malas? Lenguas no paraban de especular. ¿Fue aquel accidente de coche en 2003, donde se fracturó una vértebra, lo que la frenó en seco? ¿O quizás la presión del estrellato se volvió asfixiante? Lo único seguro es que, estando en la cresta de la ola de su carrera, Bridget echó el cierre y se esfumó del mapa. Los objetivos que antes la veneraban volvieron a cazarla décadas más tarde, y el impacto fue brutal. Las instantáneas recientes de Bridget revelaban a una mujer que había mutado por completo, siendo una desconocida para la mayoría de sus seguidores. Aquella diosa del glamour de los 90 lucía ahora como una ciudadana de a pie, alguien que había renunciado para siempre a la feria de las vanidades de Hollywood. No obstante, Bridget no se oculta con resentimiento. Disfruta de una existencia plácida junto a su marido, el compositor Danny Elfman, lejos de los flashes, saboreando esa normalidad que la industria jamás pudo brindarle. Pese a los comentarios viperinos y las odiosas comparaciones con su yo del pasado, ella asegura sentirse plena. Su historia es una de las más chocantes de la industria, no por vicios ni desgracias, sino por algo mucho más radical: el valor de darle un portazo al poder de la fama. Y en un universo obsesionado con el oropel, esa renuncia la transforma en un enigma todavía más cautivador. Rod Stewart. Si rebobinamos a los 70 y 80, Rod Stewart era el hombre que lo tenía todo: esa inconfundible melena rubia cardada, un estilo descarado y una voz rasgada, casi cazallera, capaz de elevar cualquier tema a la categoría de himno generacional, con bombazos como Maggie Mary y Diane Kane. Sexy se erigió en un icono planetario del rock and roll. Sobre las tablas era pura dinamita, y fuera de ellas un símbolo de rebeldía y libido desatada. Ser Rod no era solo cantar, era una forma de vivir al límite. Sin embargo, una vida de desenfreno siempre pasa factura. Décadas de giras maratonianas, noches en vela y hábitos poco recomendables empezaron a dejar cicatrices evidentes. El chico atractivo y vibrante de los 70 mutó en un hombre surcado por las arrugas, con la piel cediendo a la gravedad y un aire de fragilidad que chocaba frontalmente con su imagen de ídolo inmortal. A esto se sumaron los problemas de salud, patologías cardíacas, dificultades respiratorias y pasos por el hospital, que le obligaron a pisar el freno. Y pese a todo, aquí viene la sorpresa mayúscula: Rod Stewart jamás tiró la toalla. Incluso después de pasar por quirófano para operarse del corazón en 2019, regresó a los escenarios micro en mano, probando que su coraje pesaba más que cualquier parte médico. A día de hoy, con los 80 años cumplidos, Rod se mueve más despacio, cierto, pero su carisma en directo sigue siendo magnético. Su cara, mapa de 1000 batallas, narra una historia que ninguna letra podría esconder. La de un tipo que se lo bebió todo, que estuvo al borde del abismo, pero que nunca dejó de cantar.
Rod Stewart ya no ejerce de mito sexual del rock. Es algo mucho más potente, un superviviente nato que sigue retando al calendario con cada acorde. Carrot Top. Aterrizando en los años 90, Carrot Top, el nombre de guerra de Scott Thompson, era una figura inconfundible en el panorama. Con su pelambrera roja rizada y un humor muy particular, basado en sacar objetos estrafalarios de un baúl, se convirtió en una auténtica sensación del... Hablamos de una figura ineludible del stand-up norteamericano. Su estilo excéntrico, desbordante de adrenalina y con una creatividad sin límites lo transformó en un comediante de culto, adorado por una legión de fans y detestado por los puristas, pero absolutamente imposible de pasar por alto. Sin embargo, la diversión que proyectaba en el escenario comenzó a tornarse en oscuros rumores en cuanto bajaba el telón. Con el transcurso de los años, la audiencia empezó a percibir una transformación inquietante. Carrot Top ya no era el pelirrojo delgado que todos recordaban. De repente, su cuerpo explotó en una musculatura masiva, casi caricaturesca y desproporcionada, al mismo tiempo que sus rasgos faciales iniciaban una mutación perturbadora y difícil de mirar. Lucía pómulos exageradamente elevados, una mirada que parecía de otra persona y una expresión facial congelada. Los seguidores no tardaron en murmurar con preocupación. Era evidente que había cruzado la peligrosa línea del abuso de cirugías estéticas. Las comparaciones del antes y después inundaron las redes. Muchos expertos y críticos afirmaban con crueldad que se había vuelto una parodia viviente de sí mismo. Aquel humor fresco y espontáneo de sus inicios quedaba ahora totalmente eclipsado por su grotesca nueva apariencia. Carrot Top se convirtió en el blanco predilecto de memes despiadados y titulares sensacionalistas que lo exponían, como el ejemplo perfecto del desastre tras el abuso del bisturí. No obstante, el giro más sorprendente de esta saga es su resiliencia. Él jamás pisó el freno. Mientras la prensa rosa destrozaba su rostro operado, Carrot Top continuaba subiéndose a las tablas, abarrotando teatros en Las Vegas noche tras noche y arrancando carcajadas con la misma intensidad eléctrica de sus mejores tiempos. Para él, su talento para la comedia nunca estuvo ligado a su físico. Hoy, Carrot Top camina como una paradoja viviente. Es un hombre que ha mutado tanto físicamente que resulta difícil reconocerlo, pero cuya alma de comediante sigue tan vibrante intacta como el primer día. Ya sea visto como una víctima de la obsesión estética o un showman fiel a su estilo radical, la verdad es que, para bien o para mal, nadie puede borrar a Carrot Top de su memoria. Hablemos ahora de Kim Basinger. Durante las décadas de los años 80 y 90, ella encarnaba el ideal supremo de la femme fatale. Nos dejó sin aliento interpretando a la seductora Vicky Bale en Batman y se ganó el respeto absoluto de la crítica con LA Confidential, papel que le otorgó el codiciado premio Oscar. Poseía una belleza hipnótica, casi de otro mundo. Ojos claros penetrantes, una melena dorada inconfundible y un aura que la transformaba en el centro de gravedad de cualquier alfombra roja. Kim no era simplemente una actriz, era un mito de carne y hueso. Pero tras tocar el cielo, llegó el infierno. En 1993, en una maniobra financiera arriesgada y excéntrica, Kim decidió desembolsar millones para comprar un pueblo entero en Georgia, llamado Braselton.
soñando con transformarlo en un epicentro de producción cinematográfica y turismo. El proyecto fue un fracaso estrepitoso que la arrastró directamente a la bancarrota. Aquel error garrafal no solo devastó sus cuentas bancarias, sino que golpeó severamente su estatus en la industria, y los papeles protagonistas empezaron a escasear. El paso de los años, el tiempo se mostró implacable. Los rumores sobre intervenciones y retoques faciales se volvieron el pan de cada día. Su rostro ya no reflejaba la frescura natural que la hizo inolvidable, sino que mostraba las cicatrices visibles de una lucha perdida contra el envejecimiento. Sus apariciones esporádicas ante las cámaras dejaban a los admiradores en estado de shock. La diosa de los 90 lucía prácticamente irreconocible. Hoy, a sus 71 años, Kim Basinger vive, recluida, lejos de los reflectores, dejándose ver en contadas ocasiones. Su relato es el de un ascenso meteórico hacia la gloria, un error financiero fatal y una lenta desaparición del foco mediático. Pero aunque ese brillo estelar se haya atenuado, nadie podrá borrarla. Imagen de aquella mujer que, durante una época dorada, fue el rostro más fascinante y deseado de todo Hollywood. Pasemos a Joan Van Ark. En la década de los 80, Joan Van Ark era la estampa viva de la sofisticación. En la televisión, brillando como Valene Ewing en Dallas, y más tarde en su exitoso spin-off, Knots Landing, encarnaba a esa mujer fuerte, elegante y magnética, que dominaba la pantalla chica con maestría. Su rostro de facciones delicadas y su sonrisa encantadora la convirtieron en un verdadero ícono de la era dorada de los culebrones. Pero Hollywood es una bestia donde la juventud es la moneda de cambio más valiosa, y Joan decidió pagar el precio más alto para intentar retenerla. En su desesperado intento por detener el reloj biológico, se sometió a una interminable lista de procedimientos estéticos. Lo que comenzó como un mantenimiento rutinario, pronto derivó en una metamorfosis dolorosa y evidente. Su piel se tensó hasta límites imposibles. Sus labios se inflaron de forma totalmente antinatural y su mentón perdió toda armonía con el resto de su cara. La mujer que había robado millones de corazones se volvió una extraña para su propio público. La audiencia, que antes la adoraba, reaccionó con una dureza implacable. Los tabloides se cebaron narrando la caída de una diva, mientras los fans apenas lograban encontrar rastros de la Valene que tanto habían amado bajo esa nueva máscara. Lo que debía ser su secreto para la eterna juventud terminó convirtiéndose en una lección pública y cruel sobre los peligros del bisturí. Abatida por las críticas feroces y alejada de los grandes proyectos, Joan Van Ark optó por retirarse del escrutinio público. Hoy lleva una vida discreta, muy lejos de los flashes, marcada por la triste ironía de haber intentado conservar su belleza a toda costa y haber perdido gran parte de ella en el proceso. Su historia resuena en los pasillos de Hollywood como una severa advertencia. La obsesión por alcanzar la perfección plástica puede ser tan destructiva como el propio paso del tiempo. Y ahora hablemos de Pamela Anderson. Si rebobinamos a la década de los 90, es imposible no toparse con el huracán Pamela Anderson. Era un terremoto cultural. Aquella imagen suya con el mítico bañador rojo, corriendo a cámara lenta por la orilla en Los Vigilantes de la Playa, la catapultó como la fantasía inalcanzable de medio mundo.
acumulando portadas en Playboy y sufriendo una sobreexposición. Mediática brutal, Pamela trascendió su rol de actriz. Se erigió como el mito erótico indiscutible de toda una generación. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección plástica se libraban guerras internas muy crueles. Lejos de los focos, Anderson lidiaba con diagnósticos de salud aterradores, incluyendo su batalla pública contra la hepatitis C, todo mientras su intimidad era devorada sin piedad por la maquinaria de la prensa rosa. Sus matrimonios tóxicos, las rupturas sentimentales y la filtración de su vida sexual se volvieron la carnaza diaria de unos tabloides que la perseguían como hienas. Con el implacable paso del calendario, la metamorfosis física se hizo evidente. El abuso de retoques, el bisturí y la propia erosión de ser una celebridad dejaron huellas imborrables en sus facciones y su figura. Aquella sirena explosiva de los 90 dio paso a una mujer mucho más vulnerable, transformada, casi una desconocida para los que empapelaron sus cuartos con sus fotos. No obstante, Pamela se negó a esfumarse. A sus 57 años permanece en el ruedo, aunque con un perfil distinto, habiéndose reinventado como una activista feroz por los derechos animales y causas humanitarias. Tuvo la valentía de romper esquemas, apareciendo a cara lavada, totalmente sin maquillaje, dejando boquiabierto al planeta. A día de hoy, Anderson ha dejado de ser simplemente la chica de la playa. Es un testimonio viviente y doloroso de cómo la industria de Hollywood fabrica deidades para luego triturarlas, pero entre los escombros de esa caída, ella encontró un tesoro raro, la libertad absoluta de ser ella misma, ignorando los espejismos de su antigua gloria. Pasemos a Mick Jagger. Durante los años 60 y 70, este hombre redefinió el concepto de estrella. Al frente de los Rolling Stones, dominaba estadios colosales con esa voz inconfundible, sus bailes espasmódicos y un carisma animal que nadie ha logrado replicar. Con obras maestras como Sticky Fingers o Exile on Main Street, no solo se forjó como leyenda, sino que se convirtió en la encarnación misma del rock and roll. Pero hasta las deidades de la música terminan chocando con la realidad biológica. Décadas de giras interminables, vicios y vivir al límite acabaron pasando. Una factura inevitable. Los surcos en la piel se hicieron profundos, la gravedad hizo su trabajo y los seguidores vieron lo que parecía inconcebible. Mick Jagger también era mortal. El susto definitivo ocurrió en 2019, cuando tuvo que entrar de urgencia a quirófano para un reemplazo de válvula cardíaca. Aquel hombre que había recorrido maratones sobre las tablas, ahora peleaba la batalla más básica, mantener su corazón bombeando. Para la opinión pública fue un golpe de realidad. Ni siquiera el frontman más inagotable podía burlar el desgaste del tiempo. Aún así, el guión tenía un giro final. Con una capacidad de recuperación que desafía a la ciencia, Mick regresó a las tablas. Apenas unos meses después, saltando y cantando, probando que su espíritu rebelde es más duro que cualquier cirugía. A sus 82 años, sigue rodando con los Stones, derrochando una vitalidad que hace pensar que el tiempo se detuvo para él. Se detuvo para él. Se detuvo para él. Se detuvo para él. Volviendo al caso de Pamela Anderson. Como decíamos, en los años 90,
Anderson no tenía rival en la cultura pop global. Su figura enfundada en el bañador rojo trotando por la arena de Los Vigilantes de la Playa cimentó su estatus como la obsesión televisiva número 1 del globo. Entre sus desnudos en Playboy y una cobertura de prensa asfixiante, Pamela superó la etiqueta de actriz. Mutó en el símbolo sexual absoluto de la década, aunque esa estampa de diosa ocultaba un calvario personal. Tras bambalinas, Pamela gestionaba problemas de salud severos, como su conocida guerra contra la hepatitis C, sumado a una vida doméstica que era canibalizada constantemente por el periodismo sensacionalista. Sus nupcias, los fracasos amorosos y la violación de su intimidad sirvieron de alimento para una prensa amarilla que no le daba tregua. Con el avance inexorable de los años, su cambio físico fue drástico. Los excesos de la fama, las operaciones estéticas y el estrés dejaron cicatrices visibles en su rostro y anatomía. La chica dorada de los 90 evolucionó hacia una imagen mucho más delicada, diferente, casi irreconocible para los nostálgicos de aquella época. Pero contra todo pronóstico, Pamela no se retiró a las sombras. Con 57 años sigue dando guerra, aunque en otro formato, y se ha redimido como una voz potente para los animades y los desfavorecidos. Incluso tuvo el coraje de presentarse al natural, con la cara lavada y sin artificios, impactando a la opinión pública mundial. Pamela Anderson, el mito.